es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno. Por tal motivo, mis compañeros Irene Guarecuco, Franismar Moreno, Estefany Gómez, Oriana Chávez, Joan Mendoza, Keiber Suárez y quien les habla, María Pineda, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información de uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Por otro lado, el sistema nervioso es una red de tejidos cuya unidad básica es la neurona. Su principal función es captar y procesar rápidamente todas las señales o estímulos, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos del cuerpo, para lograr una oportuna, adecuada y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. También se puede decir que el sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos, como lo mencioné anteriormente. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y mucho más. Es por todo esto que este sistema nervioso es de gran importancia. La función del sistema nervioso se divide de dos formas: sistema nervioso somático o voluntario, que es el que se encarga de las actividades de los músculos, y el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es el responsable de controlar todas las funciones orgánicas del cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está compuesto del encéfalo, la médula espinal y la médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de cerebro, cerebelo, bulbo y bulbo raquídeo. La médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. Y está también el sistema nervioso periférico. Este engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso hacia todo el cuerpo, o sea, del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos. El sistema nervioso central se compone además por dos tipos de células básicas, que es las neuronas y las células gliales. Estas células gliales son células que realizan la función de soporte y de protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de estas células gliales. Por otra parte, ¿sabías que el sistema nervioso está compuesto por más de 100.000 millones de células nerviosas o también llamadas neuronas? Una neurona tiene, como todas las células, un núcleo celular, además de varias dendritas y un axón. Aunque la mayoría de las neuronas muestran estos tres componentes, existe una gran variedad morfológica entre la diversidad de las neuronas del cerebro. A través de estas dendritas, una neurona recibe los estímulos o las señales de otras neuronas y el núcleo celular amplifica las señales a la siguiente neurona. El axón, por su parte, se encarga de transmitir las señales de salida con frecuencia localizada. En sí, la neurona es la unidad morfológica, funcional y estructural del sistema nervioso, especializada en recibir estímulos, conducir el impulso nervioso. Las neuronas están localizadas en el encéfalo y en la médula espinal. La sinapsis o transmisión sináptica. La sinapsis es el punto de conexión del axón de una neurona con otra neurona. A este nivel la información se transfiere de forma eléctrica o de manera química. La sinapsis solo deja pasar señales en una dirección con una función de válvula, dando por resultado una transmisión ordenada de la información.
nombre es Irene Guarecuco y continuando con el tema a tratar, es necesario saber qué es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es una de las porciones en que se divide el sistema nervioso y se encuentra revestido por tres membranas, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, denominadas meninges. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto y todo proceso que regule nuestro cuerpo. Y por la médula espinal, que es la que conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. El encéfalo, a su vez, se compone por el cerebro, que es la parte más voluminosa del encéfalo y está formada por dos hemisferios. Por el cerebelo, que es el que procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales. Y por el bulbo raquídeo, que es la médula oblonga que conecta el encéfalo y la médula espinal. Ahora bien, también es necesario saber sobre el sistema nervioso periférico, ya que este engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos. Estos nervios están compuestos por 12 nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, dando así un total de 43 pares de nervios. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso periférico puede dividirse en sistema nervioso somático, que se controla de forma voluntaria, y sistema nervioso autónomo, que funciona de forma involuntaria o bien sea automática. Yo soy Francismar Moreno y les voy a hablar un poco sobre lo que es el examen físico neurológico. Consiste en una serie de pruebas que evalúan el equilibrio, la fuerza muscular y otras funciones del sistema nervioso central, en las que se evalúan el estado de conciencia, valoración pupilar, signos vitales, funciones mentales. También se evalúan el examen motor, reflejos osteodineos, sensibilidad en coordinación, equilibrio en marcha, y también se evalúan los 12 pares craneales. Entre ellos tenemos lo que es el olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, adbucen, facial, vestíbulo nuclear, glosofaríngeo, vago, espinal y hipogloso. Esta es una valoración física de función neurológica. Se emplea la técnica de observación permanente desde que el individuo entra a la consulta. Esta serie de pruebas, según la respuesta del individuo, determinan el estado de salud mental, la función y la función de su sistema nervioso central. Mi nombre es Stephanie Gómez y para continuar con el tema de las alteraciones del sistema neurológico, yo voy a hablar sobre el SF cerebral y el edema cerebral. El accidente cerebrovascular ocurre cuando una arteria que va al cerebro se obstruye o se rompe, produciendo la muerte de un área del tejido cerebral provocada por la pérdida de irrigación sanguínea. Entre los signos y síntomas tenemos dificultad para caminar, músculos rígidos, parálisis con músculos débiles, parálisis de un lado del cuerpo, problemas de coordinación o reflejo hiperactivo, pérdida repentina de la visión, pérdida temporal de la visión en un ojo, visión borrosa o visión doble, dificultad en el habla mal articulada o pérdida del habla. También tenemos confusión, dificultad para tragar, dolor de cabeza, movimiento ocular involuntario y rápido o trastorno del equilibrio. También tenemos las pruebas de diagnóstico, que entre estas tenemos el examen físico, los análisis de sangre, que en estas están incluidos los exámenes para verificar con qué velocidad coagula la sangre, si el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto o bajo y si tiene una infección. También tenemos la tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, ecografía de la carótida, angiografía cerebral y ecocardiograma. El tratamiento del accidente cerebrovascular depende de si la persona está teniendo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los cuidados de enfermería son monitorizar y valorar el estado neurológico del paciente, valorar el estado físico, brindar un entorno agradable, velar por el bienestar del paciente, brindar acompañamiento físico y emocional.
Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Entre estos tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, que es la muerte de una zona de tejido cerebral como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro debido a la obstrucción de una arteria. Y también tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, que incluye hemorragia en el cerebro y hemorragia entre las capas internas y externas del tejido que recubre el cerebro. Este tipo de accidente cerebrovascular ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro en cuestión de minutos. Las células del cerebro comienzan a morir y las causas incluyen un aneurisma hemorrágico, una malformación arteriovenosa o la ruptura de una pared arterial. Ahora voy a hablar sobre el edema cerebral. Es la acumulación de líquido en el cerebro que provoca un aumento de la presión intracraneana. Puede manifestarse a través de dolor de cabeza intenso, alteraciones oculares, convulsiones y llegar hasta el coma. Se produce debido a un incremento de la entrada de agua y solutos al espacio extravascular por alteración de la barrera hematoencefálica, la que pierde su selectividad para retener ciertos componentes plasmáticos. El edema cerebral se clasifica en tres tipos, teniendo en cuenta el mecanismo por el cual se produce. Tenemos el vasogénico, el intersticial y el citotóxico. El edema cerebral vasogénico es un edema secundario a un aumento de la permeabilidad vascular, producto de la ruptura de las uniones entre las células del endotelio que forman la barrera hematoencefálica. El edema cerebral intersticial es el resultado del incremento del flujo transependimentario de los compartimientos intraventriculares al parenquima cerebral, consecuencia de la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo o reabsorción y posterior aumento de la presión intraventricular que originan la interrupción de las uniones estrechas de las células ependimarias y fuga de agua mediante un mecanismo osmótico. El edema cerebral citotóxico. En este tipo de edema cerebral, la barrera hematoencefálica permanece indemne y se caracteriza por una alteración de la regulación del metabolismo celular. Como resultado, hay un funcionamiento anormal de la bomba sodio-potasio en la membrana de la célula glial. Los signos y síntomas del edema cerebral son dolor de cabeza intenso, convulsiones, somnolencia, náuseas, dolor o rigidez en el cuello, alteraciones de la visión. También puede presentar hipertensión, bradicardia, fiebre. Por lo general, el equipo médico lleva a cabo una serie de exámenes físicos y pruebas médicas para diagnosticar esta afección. Es muy frecuente la obtención de imágenes internas mediante la tomografía axial computarizada. Luego de analizar la historia clínica del paciente y sus síntomas, es posible obtener un diagnóstico acertado. El tratamiento del edema cerebral. Todo paciente con edema cerebral debe guardar una posición intermedia de Fowler de 30 grados, es decir, elevar la cabecera de la cama hasta 30 grados. Se debe tratar lo más pronto posible la hipercapnia y la hipoventilación, aplicando ventilación mecánica si fuese necesario. A estos pacientes se les hace una restricción moderada de líquido, pero siempre se debe tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral no puede ser restablecido o mantenido sin un gasto cardíaco efectivo, lo cual tiene prioridad. Además, se aconseja el uso de soluciones isotónicas. En cuanto a la medicación, se recomienda la administración de manitol, un diurético osmótico. Puede utilizarse como complemento del manitol y nunca de forma aislada. Furosemida, teniendo en cuenta que su uso excesivo puede conducir a una deshidratación, hipovolemia, hiponatremia e hipopotasemia. También se sugiere en algunos casos el uso de dexametasona, un esteroide. En los casos de procesos infecciosos se recomienda que la primera dosis se administre previo al inicio del tratamiento antimicrobiano. Mi nombre es Oriana y continuando con la información de mis compañeros les voy a hablar un poco sobre la hemiplegia y la cuadriplegia. La hemiplegia es una parálisis total o parcial de un lado del cuerpo. También se admite llamarla hemiplegia. A veces empleada como sinónimo de hemiparesia, que se define como la debilidad o incapacidad de mover un lado del cuerpo. No obstante, no son exactamente lo mismo, ya que la hemiplegia implica la parálisis, una severidad mayor que la asociada a la hemiparesia. En ambos casos, el prefijo hemi indica que son condiciones que afectan un lado del cuerpo. En ambas puede existir una dificultad considerable para realizar las tareas cotidianas y ambas condiciones se deben al deterioro o lesión del sistema nervioso central. Existen dos tipos, que es la congénita y la adquirida. La congénita se presenta desde el nacimiento, mientras que la adquirida es un producto de lesión.
u otro daño del sistema nervioso central que se produce en cualquier momento de la vida. Se estima que el 20% de los casos de hemiplegia son adquiridas bien sea por traumatismo o por alguna enfermedad. En cuanto a signos y síntomas, tiene que ver con el lugar en el cual se produce la lesión dentro del sistema nervioso central, que sería lo que determina la localización de la parálisis. Daños en la parte derecha del cerebro regula el lenguaje y el habla, que pueden provocar la afectación en la parte derecha del cuerpo, y las lesiones en la parte izquierda del cerebro es donde se controla la comunicación no verbal y ciertos aspectos de la conducta. Pueden asociarse a la afectación de la parte izquierda del cuerpo. Las personas con hemiplegia pueden experimentar dificultades en diversos ámbitos, en parte muscular y la de organismos. Serían, por ejemplo, en la parte motriz, sensitiva, cognitiva, pérdida de equilibrio, dificultad para caminar, fatiga muscular en la parte de las extremidades, entre otras cosas. En cuanto al tratamiento, muchos expertos en tratamientos de la hemiplegia se inclinan en un abordaje multidisciplinar, en el cual se aprovecha técnicas de disciplina, incluyendo a la rehabilitación neurológica, la fisioterapia, entre otras. Para cada paciente este es individual, ya que las necesidades dependerán de la localización y la extensión de las lesiones provocadas por la enfermedad. Cuanto a los cuidados de enfermería, debemos vigilar que esté bien alineado, que no se desvíe el tronco ni la cabeza hacia un lado. La extremidad superior debe estar apoyada sobre una almohada, de forma de que la muñeca y la mano reposen en extensión. Se debe cuidar que la mano no caiga, las caderas y las rodillas en el ángulo recto de los pies apoyados en el suelo. Nos vamos con la cuadriplegia, que significa parálisis por debajo del cuello, incluidos brazos y piernas. La capacidad para controlar las extremidades después de una lesión de una médula espinal depende de dos factores, que sería el lugar donde se produce la lesión en la médula espinal y la gravedad de la lesión. En cuanto a signos y síntomas de una lesión de médula espinal que constituye una emergencia después de un accidente, incluyen lo siguiente: dolor o presión en la espalda, cuello y cabeza, debilidad o descoordinación en cualquier parte del cuerpo, entumecimiento, hormigueo o pérdida de la sensibilidad de las manos, insuficiencia respiratoria después del accidente. Los cuidados de enfermería: debemos evitar dar masaje en los puntos de presión enrojecidos, colocar al paciente en una posición y ayudarse a la almohada con una almohada para elevar los puntos de presión encima del colchón. Es importante que la ropa de la cama no tenga arrugas, que esté seca y que esté limpia. Para hacer la cama con pliegues, se le debe hacer pliegues para los dedos de los pies. Muy buenos días a todos mis oyentes, espero estén bien. El tema a tratar de hoy es la enfermedad de Parkinson. Mi nombre es Joan Mendoza, soy estudiante de enfermería del tercer semestre y espero les haya quedado claro la información a continuación. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno de movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química muy importante en el cerebro, conocida como dopamina. Este trastorno progresivo afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas por los nervios. Esta enfermedad se caracteriza, atención, por la acumulación neuronal de la proteína presignática sinucleica alfa. Entre una de las características más resaltantes de la enfermedad del Parkinson, se puede presentar que tenemos el temblor de reposo, la lentitud, la limitación de un movimiento y la rigidez muscular. Entre los tipos de Parkinson, principalmente se destacan los tres primeros, cuáles son la atrofia multisistemática, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticonasal. Nos preguntaremos cuáles serán los síntomas que se pueden presentar: los temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de movimientos automáticos, cambio en el habla y cambios en su escritura. Quiere decir que totalmente el Parkinson puede afectar globalmente tu manera cotidiana de hacer cualquier movimiento. Cuando la neuronal de dopaminergénica. Cuando hablamos de un diagnóstico, no hablamos más que de una prueba diagnóstica específica.
Realmente hablamos de que un médico capacitado en afecciones del sistema nervioso diagnosticará la enfermedad en base a los antecedentes médicos. Una revisión de los signos y síntomas y la exploración física de la evaluación neurológica nos dará a conocer que nuestra afección es el Parkinson. Esta enfermedad no tiene cura, por lo que los medicamentos que pueden ayudar a controlarla generalmente son en forma notable. Entre uno de los medicamentos tenemos la levodopa, que este medicamento es el más eficaz contra la enfermedad del Parkinson, ya que es una sustancia química natural que ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. También tenemos la levodopa inhalada, que esta puede resultar muy útil para controlar los síntomas que surgen cuando los medicamentos por vía oral dejan de funcionar repentinamente. Durante el día también podemos tener una infusión de levodopa, que esta se administra a través de una sonda alimenticia. Esta puede suministrar el medicamento en forma de gel o directamente al intestino delgado. Luego nos encontramos con la amantadina, que solo se receta para dar alivio a corto plazo. Y por último, muy importante, tenemos el anticolérgico. Este medicamento lo usaron durante muchos años para ayudar a controlar el temblor. Espero que les haya quedado claro. Mi nombre es Keiber Suárez y para continuar hablaré del síndrome de Guillain-Barré. Es una polineuropatía inflamatoria aguda y por lo general rápidamente progresiva, pero autolimitada por debilidad muscular e hipoestesia distal leve. Es una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. La enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y por lo general se necesitan diagnósticos por imágenes. El síndrome comienza como debilidad y hormigueo en los pies, en las piernas, que se extiende a la parte superior del cuerpo y también se pueden producir parálisis. El tratamiento es de transfusiones, el intercambio de plasma y la terapia de inmunoglobulinas. Pueden aliviar los síntomas y se necesita fisioterapia. Los cuidados de enfermería se han de enfocar, además de cubrir las necesidades básicas, las actividades de la vida diaria. Han de tener en cuenta que los riesgos, que son muchos, pero además el cuidado necesario para componer psicológicamente, derivados de la situación aguda que el paciente sano de pocas horas ve cómo su cuerpo se deteriora, sintiéndose incapaz de hacer nada, llegando a estar tetrapléjico. Es por eso imprescindible que el equipo de enfermería constantemente cubra el apoyo emocional y psicológico tanto a la persona como al familiar. Para finalizar, le hablaremos de la miastenia gravis. Es una enfermedad de la unión neuromuscular de etiología autoinmune y caracterizada por la debilidad muscular variable, que aparece tras la realización de actividad física y que se recupera con reposo. Los síntomas incluyen debilidad en los músculos de los brazos y las piernas, visión doble y dificultades para hablar y masticar. Las acciones de enfermería están dirigidas a mantener la permeabilidad de la vía aérea, lograr que el paciente pueda comunicarse, obtener un peso y un estado nutricional adecuado, para que él entienda y asuma su enfermedad y lograr que el paciente y su entorno social sean partícipes en la elaboración y cumplimiento de su plan de cuidado.